hecho, más bien es un hecho, y no sé si me estoy aprovechando del pánico, pero para mí es una anécdota. Nosotros, un grupo grande que trabajaba en el Hospital Salvador, se nos pidió que nos fuéramos a hacer cargo del hospital psiquiátrico. Y este grupo en algún momento me designó a mí para ser director del hospital. Nunca, a pesar de que yo tengo mis ideas políticas, nunca nos hicimos cargo del hospital por ninguna razón de tipo político. El interés nuestro era mejorar a los pacientes y los mejoramos. Chuta. Llegué con... Yo destapaba las ollas del hospital cuando llegué y eran unas sopas de cochayuyo. Y uno de los directores anteriores, no el inmediato, se había ganado un premio por gastar poco en la comida para los locos. Entonces lo logramos, le digo yo, porque cuando yo me fui del hospital, por lo menos la sopita esa de cochayuyo tenía más color. Y entonces el color, claro, era el pimentón y el ají que le echamos. Eso le van a decir los políticos. Bueno, no teníamos ni un interés político, era únicamente ayudar a los pacientes y además formar gente con lo que era el campo clínico número 1 de Chile, que era el hospital psiquiátrico. Y ahí formamos a mucha gente. Bueno, dentro del anecdotario no me puedo olvidar que la cosa política siempre hizo que fuéramos más atrás de lo adelante que yo quería ir, indefectiblemente. Y detenía las cosas, pues. Recuerdo algunas peleas casi a gritos en la dirección del hospital por cuestiones políticas que a mí me daban lo mismo en el hospital. No es que mi vida carezca de política, no le voy a decir que soy, todos lo saben, pero en el hospital a mí siempre me pareció absolutamente extraordinario que las cosas políticas tuvieran tanta importancia. Y eso hizo que fuéramos más lentos de lo que yo habría querido. Anécdota especialmente no tengo en este momento en la mente, pero sí uno de los recuerdos que tengo es que el año, en uno de los eventos creo que fue el año 83 o por ahí, en uno de los eventos del simposio de crónicos que se hacían en distintos hospitales de Chile, esa vez se desarrolló en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, y a las personas que participábamos en ese evento científico, el alojamiento se le daba en el mismo hospital, porque había una ala del hospital que estaba vacía. Entonces las dependencias, los dormitorios que se usaban eran dentro del hospital, que era un hospital antiguo, ya que inicialmente había sido creado para la atención de pacientes con tuberculosis. En fin, era como tenía aspectos medio tenebrosos en las dependencias, pero no dejaba de ser entretenido estar en un lugar tan histórico del punto de vista de la salud. Ya. Ahora quisiera agregar, obviamente no es como algo anecdótico, sino más que como algo que yo creo que la sociedad de alguna manera ha ido adquiriendo como conceptos, es que evidentemente la sociedad se diferencia de las otras
entidades científicas, porque la sociedad ve a los pacientes, a los sujetos enfermos, como entes biopsicosociales, ¿ya? O sea, y desde ese punto de vista, nosotros es que abordamos a los pacientes, a los enfermos, ¿ya? Teniendo presente que los pacientes tienen un aspecto biológico, un aspecto psicológico y un aspecto social. Y yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia con respecto a las otras entidades que trabajan en psiquiatría y salud mental. Ya, quería agregar eso, que no, tal vez en la otra pregunta debería haberlo puesto, pero no fue así. Y con respecto a los simposios necrónicos que se realizaban, siempre eran muy entretenidos, porque éramos gente muy joven y con mucho entusiasmo, con muchas iniciativas, con muchas ideas. Lo que resultaba entretenido el compartir con personas que trabajaban en distintos lugares de Chile, con distintos recursos. En los años 70 empezó esto más o menos. Yo estuve por estudio fuera de Chile 2-3 años y esto había aprendido en el hospital del Peral y en el hospital de Putaendo, el antiguo hospital crónico, qué sé yo, que entre paréntesis cuando se decidió meter crónicos en Putaendo, se llevaron en camiones sin saber nombres ni nada, un montón de pacientes mentales crónicos de Santiago, de otras localidades cercanas a Putaendo, que hubieron como 1000 y tantos sujetos, a los cuales después de 10 años aún varios de ellos no se les sabía ni el nombre, algunos habían caído al cuarto piso, se habían muerto en general, si se cayeron por casualidad o los botaron, eso tampoco se podía saber. Entonces había una situación caótica que se fue ordenando de a poco. Entonces, cuando yo volví de esos años que estuve afuera, me impresionó lo que el doctor Raúl Riquelme, no sé si con Walter Vaz y otros habían logrado armar a partir de esa psiquiatría de crónicos, que también empezó en Putaendo, en una cuestión bastante más organizada, toda esta de asistencia médica. Entonces, eso, hubo un primer simposio de psiquiatría crónica en esa época, me acuerdo razonablemente, y que ellos, yo declaré en esa época que me parecía muy promisorio que esta cosa hubiera tomado un cariz tan de salud y tan médico de lo que había al comienzo, que era un desastre completo. Varias. Una, siendo estudiante de medicina, trabajando en el servicio de urgencia del Hospital Psiquiátrico de Santiago como auxiliar técnico, yo empecé a hacer psiquiatría siendo estudiante de medicina. Y hacía turno en el servicio de urgencia del Hospital Psiquiátrico de Santiago. Y bueno, y ahí veíamos casos muy difíciles. Y yo terminé y jubilé siendo médico de urgencia del Hospital Psiquiátrico de Santiago. Fui director del hospital, fui subdirector médico del hospital, y fui jefe de sector y profesor de psiquiatría en distintos niveles en ese centro asistencial. Antes dirigí el Hospital Psiquiátrico de Putaendo junto con un equipo durante unos 6 años. Pero ahí recuerdo 3 anécdotas que me parecen importantes relatarlas. Esta es la primera siendo estudiante de medicina. Mi profesor en ese momento, el doctor Patricio Torres Lisboa, que vive el doctor Patricio Torres, ha llegado a Santiago, antes estuvo en Estados Unidos ejerciendo la profesión, llega y me dice: Raúl, ven, te quiero mostrar algo para que tú aprendas. Y me muestra un señor que se creía gato y no se alimentaba, estaba deteriorado, y él solamente accedía a tomar leche como un gato langueteando un plato. Entonces el doctor me mostró, le dijo al auxiliar, que también la recuerdo, le dijo: por favor, Leonor, traiga un plato para que le demos leche a este paciente porque está deshidratado, no ha comido y él se cree gato. Y era un señor mayor que estaba deteriorado.
Entonces, bueno, empezó a darle leche a este paciente, y este paciente le empezó a languetear, como digo, como un gato, a tomar leche. Y fue la manera de poderlo hidratar, pero al mismo tiempo, bueno, hospitalizarlo para poder sacarlo de esta creencia, digamos. Entonces, pero al doctor no se le ocurrió nada más simpático que ladrarle al paciente. De repente empezó, salió un poquito y empezó a ladrarle. Y el paciente se engrifó, por supuesto, como los gatos. Y entonces, imagínese usted, yo era un estudiante de medicina, viendo a mi profesor ladrarle al paciente y viendo al paciente haciendo un rol psicótico claramente severo. Bueno, esa es una anécdota siendo estudiante de medicina, interesado en la psiquiatría. Otra anécdota interesante fue en una oportunidad, yo haciendo turno en el Hospital Psiquiátrico de Santiago, siendo todavía estudiante, porque vino el 73 y los médicos del Hospital Psiquiátrico del Servicio de Urgencia eran personas que trabajaban en salud y que tenían militancia política de izquierda para poder trabajar en el sistema público, y vino la dictadura y se tuvieron que ir muchos doctores, o fueron apresados y otros desaparecieron. Entonces fue difícil esa situación, y el servicio de salud echó mano a los estudiantes de medicina que hacíamos turnos ya contratados por el sistema de salud, pero no como médicos, sino que como ayudantes. Y en esa situación se produjeron muchas cosas, y me llegan bomberos con un niño que lo habían rescatado de un 8º o 9º piso, porque se había peleado con la madre y la madre no le había dado, lo había amenazado gravemente, y este niño trepó un edificio al techo, y ahí el niño después no se podía bajar porque era imposible que bajara, porque se había encaramado, no sabía ni cómo había llegado allá arriba del susto. Entonces los bomberos llegaron con este niño que lo habían rescatado de un edificio. Y bueno, los bomberos lo traían amarrado y qué sé yo. Entonces, pero ¿cómo voy a entender este niñito amarrado? Le dije yo. Entonces, soltémoslo. Pero ¿cómo, doctor, lo va a soltar si miren lo que nos costó traerlo? No, mire, a ver, y yo hablé con el muchacho, estando amarrado, como lo pudieron traer los bomberos. Y a ver, tú te comprometes conmigo a tratar de no arrancarte y a irte con tu mamá que está ahí al lado. Sí, pero es que mi mamá no me pegue, que mi mamá no me rete, qué sé yo, me dice. Bueno, yo le dije, señora, esperé un poco y voy a tratar. Y le pedí que lo desamarraran. Los bomberos se resistieron un poco a desatar a este niño. Bueno, pude hablar con el muchacho, tranquilizarlo, poder trabajar con él, le di algunos medicamentos y se fue. Entonces, así es la psiquiatría de difícil. Ahora, esta es otra anécdota que es simpática en otro sentido, digamos. Los pacientes psiquiátricos tenían diagnósticos a veces insuficientes, pero eran aislados por la familia porque no los aguantaban en su estado psicótico. Yo, siendo director del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, ya siendo médico, y me gustan los tangos a mí, y entonces había un paciente que se ponía al lado de mi oficina, pero afuera de mi oficina, a cantar tango una mañana entera. Entonces a mí no me molestaba que cantara tango, me gustaban, entonces cantaba. Y un día le pregunto a mi secretaria, oiga, tal persona no está cantando tango, ¿qué pasa? Hace días que no lo escucho. Ah, doctor, es que usted, mire, este paciente es así. Yo estaba recién empezando a ejercer ahí como médico. Entonces, mire, lo que pasa es que este señor pasa por periodo y de repente está cantando tango como usted lo ve,
y después vaya a verla ahora a su pieza, donde está, y estoy seguro que está dormido o no tiene ganas de comer o está así. Esto es lo que observamos. La secretaria ya conocía a este paciente de antes que yo llegara a ser director de ese hospital. Entonces, efectivamente, me encuentro con este hombre que cantaba tango de manera entretenida y entusiasta, acá tendido en su cama, depresivo, angustiado. Y este paciente, revisé su ficha y tenía el diagnóstico de esquizofrenia y estaba abandonado por su familia. Yo le cambié el diagnóstico y hice el diagnóstico de enfermedad afectiva bipolar, porque él oscilaba en su ánimo y no tenía una esquizofrenia. Ubiqué a la familia y lo di de alta con tratamiento moderno de psiquiatría. Y ese hombre estaba condenado a morirse en el hospital. Abandonado por la familia porque no tenía un diagnóstico bien hecho. Y esto pasó en los años 70, de que hubo una gran cantidad de pacientes que tenían el diagnóstico de esquizofrenia y en realidad era una enfermedad afectiva grave que no había sido diagnosticada y una enfermedad que se conocía menos y que había menos tratamientos para esa enfermedad. Bueno, le puedo seguir contando otras más, pero a propósito de enfermedad afectiva bipolar, en el servicio de urgencia del hospital psiquiátrico me tocó ver a un paciente que hablaba todo el día y de noche también. Y eso era en un estado maníaco el más grave que he visto en mi vida de psiquiatra, y pudimos sacarlo del estado de manía con tratamiento de electroshock. Entonces, esta enfermedad no se conocía tanto. En los años 50 empezó a difundirse mejor y a diagnosticarse más la enfermedad afectiva bipolar, y tiene un buen pronóstico. Hoy día tenemos varios tipos de enfermedad bipolar y con mejor tratamiento, y no tenemos que utilizar hospitalizaciones o electroshock, salvo en casos muy puntuales. Sí. Tengo una anécdota y quiero dejar el precedente que el personaje al quien voy a aludir no es pariente mío, para que no crean que me estoy poniendo nepote y que estoy dándole pega a mis parientes, que es una epidemia que hay aquí en Chile. Nosotros que empezamos, fue una vez consiguió los estatutos y formalizada la sociedad, empezamos a crear congresos de psiquiatría internacional y traíamos invitados desde fuera, lo cual era muy difícil porque había mucha gente que como solidaridad se negaba a venir al país donde había un dictador. Sin embargo, nosotros empezamos a invitar gente y hubo un grupo de psiquiatras que eran todos de izquierda, opositores de la dictadura, en silencio, pidieron, inviten a Martín Cordero. Martín Cordero es un psiquiatra chileno que desarrolló su actividad en la Araucanía y introdujo por primera vez en Chile un neuroléptico de depósito que era una maravilla, un milagro. Uno le ponía una inyección de modecate al paciente y le ponía hasta el otro mes y el paciente se iba tranquilizando. Se ponía un poquito más gordo, pero era un detalle. Y entonces, resulta que Martín Cordero se fue al exilio prácticamente escondido. Tenía la L en el pasaporte. No sé lo que significa la L, no sé si significa leproso de izquierda, no tengo idea. La cuestión es que nosotros teníamos a un paciente que era primo de don Jaime del Valle, que era un connotado ministro, si no era del Interior, era de Relaciones Exteriores del gobierno militar, y entonces él iba a ver a su primo, porque era muy buena persona con su primo, y el primo era adicto a la Coca-Cola, y llegaba don Jaime con su chofer y el auto de la Moneda, y le traía esas botellas de 3 litros al paciente, y entonces hablamos con él, y él logró hacer el trámite, me imagino que era el ministro de Relaciones Exteriores, hacer el trámite de sacarle la L al pasaporte Martín Cordero, y pudimos traer a Martín, que de una conferencia muy emotiva vino mucha gente del sur, de Temuco, de todas partes, y ahí quedó la puerta abierta, y Martín siempre nos vino. Bueno, entiendo que también fue socio de la sociedad, venía permanentemente a darnos conferencias hasta que volvió con su esposa, la querida doctor Ruth Obrecht, llegaron a vivir aquí a Chile, y él siguió participando en los congresos que nosotros hacíamos. Esa es una historia que son
esos momentos que uno vive, esas coincidencias felices de la vida, y logramos traer al doctor Martín Cordero. Y la otra cosa, una yapa de anécdotas. Resulta que el pediatra que atendía a mis hijos y que había sido profesor mío en el Roberto del Río de Pediatría, el doctor Isidoro Orri, que también falleció, que en paz descanse, me dijo una vez: ¿y dónde está trabajando usted, María Luisa? Yo, doctor, estoy trabajando en el hospital psiquiátrico. No me hable de su hospital, María Luisa. Resulta que cuando mi padre tuvo un infarto en el Ministerio de Salud, cayó muerto, me entregaron su cadáver con los planos de su hospital. Nunca nadie me ha llamado por teléfono, nunca nadie le ha hecho un homenaje, ni nos han invitado al hospital. Bueno, le dije yo, con Lucho Gomberov, que es judío igual que usted, vamos a conseguir que el hospital lleve el nombre de su padre. Y lo logramos. Ahora se llama Instituto Psiquiátrico Dr. José Orris Barak. ¿Qué nos quiera compartir? Bueno, para entender un poco lo que la orientación que puede tener la Sociedad Chilena de Salud Mental, recuerdo, por ejemplo, una asamblea en que estábamos debatiendo, discutiendo, y donde irrumpieron un grupo grande de pacientes psiquiátricos, primero lanzando panfletos y luego subiéndose al podio y ahí lanzando un discurso, una arenga, el líder del grupo planteando y reclamando contra el papel represor de la psiquiatría y sus tratamientos y las instituciones psiquiátricas. Bueno, fue un discurso que se permitió, se dejó, etcétera, hasta que cuando empezó a alargarse mucho, ahí una colega que probablemente, que creo que va a ser entrevistada, pidió ahí y un poco llamó al orden para poder continuar con la asamblea. Pero fue como un episodio que revela una corriente que hay, que fue muy importante, que fue la antipsiquiatría, digamos, ¿eh? Era un discurso antipsiquiátrico, pero fue importante, nos llamó a la conciencia y a conocer ese lado también de la psiquiatría, que ha sido un lado importante. Me acuerdo también una reunión que hicimos, un simposio sobre marihuana, que parten siempre por usos medicinales, y ahí estuvo, por ejemplo, la presidenta de la Fundación Daya, que es Ana María Gasmuri, actual diputada del Parlamento, y donde ella planteó su punto de vista sobre la Fundación Daya, era la que producía compuestos medicinales en base a marihuana. También un psicólogo que fue muy defensor de la marihuana y que además contó toda la historia negra de la represión sobre la marihuana en Estados Unidos, con la intervención del gobierno, hasta de la CIA incluso, para formular las leyes y reglamentos represores, en fin. Y también para presentar en ese momento el presidente del SENDA, que es la institución que vela por el control de la marihuana. Así que fue una reunión muy amplia, que se publicó además en la revista, y que también convocó a todo un mundo, también de usuarios, gente que dio testimonio del efecto benéfico en algún hijo con epilepsia refractaria, etc. Entonces todo esto da un poco una idea de que es una sociedad ya no solo médica, más abierta a la comunidad a veces, o pretendemos, y que por lo tanto nos vemos expuestos, por así decirlo, a que no sea una sociedad científica, académica solamente, sino que permeable a lo que ocurre en el ámbito de la salud mental. Así también
ha pasado cuando nos han pedido participación en las autoridades o hemos tomado iniciativas para participar en las leyes y reglamentos que rigen la psiquiatría y la salud mental. O sea, anécdotas en el trabajo que hemos desarrollado estos años en la Sociedad Chilena de Salud Mental hay varias, muchas. Algunas de características bastante jocosas, graciosas. Como lo dije, la idea de capacitar a todos los equipos multidisciplinarios del país llevó en algún momento a pensar que la actividad docente tenía que ir a los lugares, a las ciudades, ¿no? En el fondo entonces salió este tema de ir a las provincias a hacer la educación médica continua. Médica continua, quiero incluir todo el término del equipo multidisciplinario, no me estoy refiriendo solo a los médicos. Y en ese entonces había una teleserie muy famosa y estaba dentro de nuestro equipo el doctor Murillo, Gustavo Adolfo Murillo, ya que íbamos en gira, pues ya del norte al sur del país, haciendo estas capacitaciones para los equipos multidisciplinarios. Había una teleserie muy de moda que se llamaba El Circo de las Montini. Y él decía que teníamos el Circo de las Montini, éramos el equipo de los docentes que íbamos en ese entonces. Y como ahí nos acompañaba la doctora Cordero, María Luisa era nuestra fiera. Mira, después de tantos años que hemos estado acá en la Sociedad Chilena de Salud Mental, recuerdo una que nos pareció muy llamativa. Año 2016, realizamos, el 11 de octubre del 2016, realizamos una actividad para conmemorar el Día de la Salud Mental y entre los invitados teníamos al ingeniero en sonido Mauricio Castañeda, que conformó parte del equipo, realmente fue el sonidista de la primera película que ganó un Oscar, la primera película chilena, un cortometraje, Historia de un oso. Y todo el mundo estaba expectante por escuchar a Mauricio, que nos iba a señalar cómo era el proceso de grabación de Historia del oso, todos muy intrigados por descubrir toda la magia que había detrás de ese proceso. Mauricio nos había señalado sus requerimientos para que el audio fuera estupendo, entendiendo que se hacía un auditorio para cerca de 200 personas, y cuando estábamos todos listos para presentar y Mauricio ya estaba con el micrófono en mano, no había sonido. Y estuvimos ahí tratando de arreglar el sonido como 30 minutos con el ingeniero de sonido que había hecho todo un proceso que fue reconocido en forma internacional con el premio Oscar.